Hola, buenas tardes. Un gran saludo desde aquí, desde Bogotá. Espero que todo el mundo esté bien. Es un gran placer estar participando de este taller internacional. Y bueno, lo que quiero proponer aquí es compartir cuáles son algunas cuestiones claves que creemos desde el feminismo decolonial que son importantes considerar para un proyecto de liberación, no solamente afrodescendientes, sino para todos los condenados del mundo, como diría Fran Fanon. Voy a compartir pantalla para que sea un poco más agradable, tal vez, la exposición. Y bueno, decirles que yo soy parte del Grupo Latinoamericano de Formación y Acción Feminista GLEFAS, que es un tejido que tenemos con diferentes compañeras y compañeros de diferentes lugares de América Latina, pero también migrantes, por ejemplo, en el Estado español, y que hacemos precisamente un intento de hacer acciones feministas decoloniales, como también construir pensamiento en ese sentido, ¿no? Mi presentación, los puntos que voy a abordar va a ser qué es el feminismo decolonial, y para ello me voy a sustentar fundamentalmente en las fuentes principales, que son los feminismos críticos y el giro decolonial. Luego voy a colocar cuáles son las críticas que hacemos desde el feminismo decolonial a los feminismos, pero también a la izquierda. Luego, cuáles son nuestras propuestas claves, y para finalizar con el tema del feminismo decolonial y el arte, algunas prácticas pedagógicas y de acción política que tenemos que, a propósito de este taller, creemos que son importantísimos, ¿no? Voy a empezar primero por las fuentes principales, que son fundamentalmente corrientes políticas críticas del feminismo blanco, hegemónico, blanco mestizo, que hemos aprendido desde Europa y de Estados Unidos, y también la opción decolonial. ¿Qué es lo que nos plantea esta opción decolonial? Son de las fuentes principales de las cuales nosotros hemos bebido, ¿no? Y voy a empezar primero diciendo que el concepto del feminismo decolonial fue una propuesta hecha por María Lugones, que fue una argentina que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, la cual se definía como mujer de color, que es un concepto que no solamente es un asunto de color de piel, sino también de migraciones y de lugares también no privilegiados, ¿no? En Estados Unidos. Trabajó por mucho tiempo el tema de género, raza, colonización de los feminismos de color en Estados Unidos y los feminismos de mujeres del tercer mundo. Entonces, el concepto mismo de feminismo decolonial se lo debemos a María Lugones. Pero nuestras fuentes importantes somos nosotras mismas, es decir, las que hemos sido afrofeministas en esta Via Yala, y digo Via Yala para no asumir América Latina, que fue ha sido un nombramiento colonial. La Via Yala fue el nombre que le dieron los indígenas cuna a este continente antes de llegar los colonizadores, y como un acto de descolonización del lenguaje y de la memoria, preferimos decir a Via Yala, ¿no? Este afrofeminismo empezó a finales de los años 70, 80, donde ya nosotras estábamos interconectando las experiencias de sexo, de raza, de género. En ese momento le llamábamos variables codependientes, situaciones de opresión, experiencias de opresión interconectadas, etcétera, donde hubo una relación siempre, digamos, articulada en la relación entre los efectos del colonialismo y la esclavitud, pero además, dentro de todo eso, recuperamos también las luchas y las resistencias de nuestros pueblos frente a estas lógicas coloniales y esclavistas, ¿no? Una de las cosas claves que hicimos fue visibilizar el racismo dentro de ese feminismo, que no consideraban las experiencias de las mujeres afro, no pensaban en los privilegios que la mayoría tenía desde su blanquitud, ¿no? De lo blanco mestizo. Y también una lucha grande fue la lucha por meter el tema del sexismo que se estaba dando en ese movimiento amplio, antirracista, el movimiento negro, ¿no? Aquí tenemos algunas caras importantes, como Leila González, que fue de las primeras en Brasil que empezó a abordar esta interconexión entre sexo, raza, clase, etcétera. Tenemos a Sergio Galván de República Dominicana, también iniciadora de este movimiento, Solí Carneiro igual, Mara Viveros aquí en Colombia, yo también estaba ahí, Yurema Bernet y bueno, muchas otras. Pero desde estos años ya nosotras estábamos interconectando y viendo esta matriz de opresión, ¿no?
Otra de las fuentes principales del feminismo decolonial ha sido el Black Feminism en Estados Unidos, ¿no? Donde también empezaron a entrecruzar estas opresiones de raza, clase, sexo, sexualidad, que le llamaron, tuvieron, digamos, muchos conceptos como simultaneidad de opresiones, como matriz de opresión, co-consustancialidad, interseccionalidad. Parte de las apuestas que nosotras retomamos como feministas decoloniales de estas compañeras es cómo la experiencia es una fuente de conocimiento. El conocimiento no solamente se da en la academia, sino que la experiencia en sí es una fuente importante, ¿no? Es como dirían, como dirían algunas, es un privilegio epistémico, como la experiencia misma es una fuente para poder explicar las experiencias que nos atraviesan en el mundo entero a nivel general. También el análisis de la violencia. El feminismo blanco se limitaba a la violencia hacia las mujeres en el ámbito fundamentalmente intrafamiliar, ¿no? El Black Feminism y el feminismo negro a nivel general ha dicho como la violencia es una cuestión mucho más estructural, ¿no? Que es racista, que es heterosexista, etcétera, no limitándose a la cuestión de género. Y por eso mismo un concepto importante del feminismo como la división sexual del trabajo fue ampliado y problematizado en el sentido que no solamente las personas que han sido marcadas como mujeres tienen, digamos, un tipo de trabajo, ¿no? Desvalorado económica y socialmente, sino que hay otras que por su condición de raza, por su racialización, por su empobrecimiento, tienen también determinados trabajos, como por ejemplo el trabajo doméstico, ¿no? Por eso hablamos no solamente de una división sexual del trabajo, sino también racial y social del trabajo. También el concepto de familia, como a pesar de que nosotras entendemos que esta lógica de la familia nuclear fue impuesta por la colonización y que muchas feministas blancas dijeron que también en las familias eran lugares de opresión y de violencias a las mujeres, nosotros decimos sí, pero también esa familia, que es la familia extensa, ¿no? Como sabemos que nuestros pueblos no son familias nucleares, sino extensas, también son lugares de protección frente a las lógicas de las dominaciones y de las opresiones. Un importante aporte que no solamente son de las afroamericanas, sino también de estas latitudes, es la espiritualidad. Es decir, cómo esa ancestralidad espiritual, que es fundamentalmente afrocéntrica, ha sido fundamental para nuestra subjetividad, pero también para nuestras movilizaciones, ¿no? La música, cómo ha sido tan importante como fuente de conocimiento, pero también como fuente de articulación política frente también a todas las opresiones. Y también un cuestionamiento a esa sororidad que el feminismo blanco dice, en el sentido de que dicen que la mayoría de las mujeres tenemos que ser sororas, tenemos que ser hermanas solidarias. Sí, creemos en la solidaridad, pero también tenemos que poner el dedo en la llaga en el sentido de que muchas de estas feministas blancas tienen en sus casas trabajadoras domésticas negras que la explotan, o indígenas, o campesinas, o populares, y esta sororidad está basada en un privilegio que no quieren dejar ver, ¿no? Entonces, estos son elementos claves que nos aportan al feminismo decolonial las afroamericanas desde el Black Feminism en Estados Unidos. También retomamos muchísimos aportes de compañeras, mujeres y feministas indígenas de esta Via Yala, donde también ellas han hablado de la triple opresión de raza, de etnia, de clase, de género. Pero hay un elemento importantísimo para el feminismo decolonial que han aportado estas compañeras, que es lo comunitario, los pueblos. Es decir, no pensarse solamente como una mujer fuera de las relaciones sociales desde su comunidad, desde su pueblo, porque son además indígenas, no solamente son mujeres, ¿no? Y desde esos pueblos, entonces, es que se lucha contra el racismo, el etnocentrismo, el despojo, el sexismo, la misma invisibilidad que muchos movimientos sociales le han tenido, digamos, en relación a muchas compañeras indígenas, pero también hemos aprendido cómo otras cosmovisiones, otras ontologías tienen que ver con esa recuperación de la memoria, por ejemplo, a través de los tejidos. Aquí vemos algunas compañeras que tienen sus trajes, como ellas dicen, ¿no? Y esos trajes tienen una memoria ancestral. Y también, por ejemplo, cómo han trabajado el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, donde las relaciones
no eran solamente del género que Europa impuso, sino que se le llamaba gente, ¿no? De hecho, las categorías hombre y mujer ni siquiera existían, ¿no? Entonces, estos son elementos claves para poder pensar cómo fue que se hizo un tipo de historia para el feminismo, pero también para otros movimientos sociales y para nuestros pueblos a nivel general. Y aquí el tema del territorio ha sido un centro importantísimo, no viéndolo como hace el capitalismo como mercancía, sino el territorio como un tejido social. De hecho, muchas de las compañeras del feminismo comunitario, aquí está Julieta Paredes y aquí está Lorena Camnal, la primera de Bolivia, la segunda de Guatemala, han hablado del territorio como territorio cuerpo, es decir, ese cuerpo que ha sido un territorio al mismo tiempo de violación, pero al mismo tiempo de resistencia, ¿no? Y la otra propuesta es la comunalidad como una propuesta de, de esos conflictos y tensiones que se dan frente a la entrada neoliberal, pero que también los pueblos y particularmente las mujeres están resistiendo. Una de las que trabaja la comunalidad es esta compañera que se llama Gladys Zur, que es maya quiché, Cachiquel, perdón, de Guatemala, y también tenemos aquí a Aura Cumes, también de Maya de Guatemala, tenemos aquí a Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia, es decir, todas estas compañeras nos han dado muchísimos elementos claves para también pensar en cómo son las relaciones sociales de los pueblos que nos enseñan, digamos, otras ontologías que no es la lógica individualista, capitalista, que nos ataca, digamos, todos los días, ¿no? De la corriente autónoma latinoamericana que surgió en los años 90, de la cual nosotros también fuimos parte, ¿no? Nosotros denunciamos la dependencia política y económica de las políticas de desarrollo a los países del tercer mundo. Fundamentalmente, instituciones como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, como la USAID, definieron una serie de políticas hacia nuestros países que fundamentalmente era en la lógica de la intervención. En este caso, no tanto militar, sino a través de las fundaciones u ONGs que se hacían. Por tanto, a partir de ahí, y a esto hay que sumar también la cooperación internacional, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países europeos, donde frente a esos hechos nosotros empezamos a criticar lo que fue la institucionalización de los movimientos sociales, donde muchos movimientos se convirtieron en ONGs, lo que le hemos llamado la tecnocratización, donde se impone una agenda global de derechos impuesta fundamentalmente desde el norte, ¿no? Nuestra propuesta como autónoma fue fundamentalmente ejercer una autonomía política frente a los partidos, frente a los estados, frente a las ONGs y frente a la academia. Más allá que nosotros estamos, algunas, por ejemplo, dando clases en la universidad, nuestra acción política feminista decolonial no está en la academia, más allá que demos algunas teorías sobre eso, pero la acción política está fuera de ahí. Y es una propuesta que nosotras seguimos retomando desde que éramos feministas autónomas, ¿no? Del feminismo materialista francés es otra fuente importante en el siguiente sentido. A pesar de que estaban en Francia, eran bastante radicales y en vez de decir que hombres y mujeres eran construcciones sociales así por así, estas compañeras empiezan a definir hombres y mujeres en relación social, a través de quién se apropia y quién no se apropia de un trabajo, lo que se ha llamado desde Colette Guillaumard el sexaje, es decir, esa apropiación individual que se hace de la vida, del cuerpo, del tiempo, de algunos seres que en este caso coincide que son mujeres y que son apropiadas tanto individual como colectivamente, ¿no? Obviamente hay también hombres que son apropiados, sobre todo aquellos hombres racializados, aquellos hombres, muchos hombres campesinos también son apropiados que no se les paga por su trabajo. Y un elemento clave que nosotras hemos retomado del feminismo materialista francés es la propuesta de Monique Wittig, que entiende la heterosexualidad como un régimen político, no tanto como una otra diversidad dentro de la sexualidad, sino que la heterosexualidad, cuando estamos hablando de régimen político, estamos hablando que atraviesa todo tipo de relación social, las económicas, las políticas, la subjetiva, la de sexualidad, la de género, la de raza, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha sido un aporte teórico fundamental del lesbianismo feminista, que es otra corriente de la que nosotras somos parte, ¿no?
para ver cómo ese régimen político incluso empieza, como decía María Lugones, desde el mismo momento de la colonización, imponiendo esta lógica de la familia nuclear, que las mujeres tienen que ser sumisas, que tienen que estar en el lugar privado, etcétera. Y nosotros hacemos una lectura de cómo se fue instalando la heterosexualidad para que hoy sea norma, ¿no? En términos generales. La otra fuente importante para nosotros ha sido el feminismo postcolonial a través de 3 conceptos claves. Uno es la violencia epistémica, el colonialismo discursivo y el esencialismo estratégico. La primera, que tiene que ver con la violencia epistémica, tiene que ver con la colonialidad del saber, que voy a hablar en un momentito, y es cómo se viene con una serie de teorías, de explicaciones desde el norte a explicar realidades aquí en este sur global, ¿no? Y que además implica que hay conceptos, hay teorías que de hecho no explican todas las subordinaciones de las mujeres, pero podemos aplicarlo, digamos, a otros sujetos, y eso es importante para nosotras, ¿no? Y esto va de la mano con el colonialismo discursivo, es decir, cómo hay una serie de discursos que también vienen desde el norte o de las élites de nuestros países que empiezan a imponer en las comunidades y en los pueblos. El otro concepto que ha propuesto fundamentalmente Spivak, que esta que está aquí, la otra es Chanda Mohanty, que propuso los dos primeros, que estas compañeras fundamentalmente son de la India, pero que han migrado a Estados Unidos y a Inglaterra y que han hecho importantes aportes. Y Spivak hablaba del esencialismo estratégico, y esto fue una reacción ante estos blancos postestructuralistas que decían que esas identidades como negra, lesbiana, indígena, etcétera, no tenían sentido. Porque no tenían ningún proyecto. Nosotros decimos, es cierto que no podemos asumir esas identidades como homogéneas, ¿no? Sino que son identidades políticas, son estratégicas, pero que nuestro fin último tiene que ser un proyecto de liberación, obviamente. O sea, este lugar de enunciación como afrodescendiente, como negra, como mujer, como lesbiana, sencillamente son unos posicionamientos que son temporales, ¿no? Fundamentalmente para poder mostrar desde esa experiencia cómo entonces nos afectan la mayoría de las opresiones. Esto tiene que ver también con el feminismo postestructuralista, que empezaba a decir no hay ninguna identidad que es homogénea, que es esencial, sencillamente han sido construcciones históricas y construcciones políticas, por tanto hay que deconstruirla en la medida que vayamos superando o eliminando los sistemas de opresión. Es como decir negra o afrodescendiente, a mí hoy me sirve para denunciar el racismo, pero en la medida que el racismo desaparece, probablemente no necesitemos de estas categorías que son identitarias, ¿no? Y esto es lo que más o menos formula el feminismo postestructuralista. También algunos elementos claves, como por ejemplo la importancia del discurso como práctica política. El discurso no es solamente lenguaje, en el discurso hay una intención, hay un significado, hay un significante que es importante también analizarlo también, ¿no? Y lo que decía anteriormente, los límites de la política de identidad para un proyecto de transformación social. Y sabemos que no basta solamente con reconocerme negra, reconocerme lesbiana, sino lo importante es cómo luchar para destruir esos sistemas racistas, clasistas y heterosexistas. Bueno, estos son como los feminismos críticos que nos han aportado todo esto, y como ustedes vieron, de hecho, nosotras casi hemos formado parte de todos estos feminismos, ¿no? Por otro lado está la opción de colonial, aquí no se ve porque, bueno, no importa. Ahí dice la opción de colonial y el proyecto Modernidad-Colonialidad, que son una serie de pensadores, estos que están aquí debajo, Quijano, Grossfogel, Miñolo, Nelson Maldonado, Agustín Lao, Catherine Walsh, Santiago Castro Gómez, Arturo Escobar, Dussel, María Lugones, bueno, en fin, muchos y muchas, ¿no? Entonces, hay un marco analítico que ha sido súper importante para nosotras, y este marco analítico tiene que ver con la relación entre modernidad y colonialidad. Por ejemplo, Enrique Dussel ha dicho, que es un filósofo de la filosofía de la liberación, cómo hay una manera de entender la modernidad que no es más que la matriz, digamos, civilizatoria desde Europa, que inició en Europa, donde hay una lectura eurocentrada de la modernidad, pero también podemos hacer una lectura decolonial de la modernidad.
Por ejemplo, Europa diría que esa modernidad, esa matriz civilizatoria comenzó con el Renacimiento, con la Ilustración, con todo eso, ¿no? Y que ese es un punto de partida que se hizo mundial. Dussel dice, hay otra lectura de colonial, de hacer eso, y es que Europa se hace el centro del mundo a partir del siglo XV, fundamentalmente con la colonización. Es decir, es cuando los colonizadores se encuentran con ese otro, los pueblos originarios de eso que llamaron después América, ¿no? Donde Europa empieza a ser centro del mundo, desde la religión, desde la economía, y por eso todo esto está relacionado con el sistema capitalista a nivel general. Es cuando el capitalismo, de hecho, se hace mundial. Y en ese sentido, Europa entonces crea América como una periferia de Europa y obviamente a todas las personas que viven ahí en ese momento, ¿no? Esto crea ese sistema mundo moderno colonial en el sentido de que hay una relación de áreas geográficas donde está pasando esto, donde Europa se genera como centro del mundo y genera también una serie de jerarquías raciales, sociales, etcétera. Una de ellas el racismo, otra de ellas el clasismo, otra de ellas el heterosexismo, que es lo que se llaman la heterarquía, ¿no? Y ahí entonces hay un elemento clave para pensar desde un concepto importantísimo de este proyecto Modernidad-Colonialidad, que es la colonialidad, que no es otra cosa que la secuela del colonialismo. Es decir, empezó en el colonialismo, pero hoy podemos ver perfectamente las secuelas de jerarquía, del racismo, del clasismo, del heterosexismo, etcétera. Y lo interesante es que dicen estos pensadores y pensadoras que la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad, es decir, el lado que no se ve, que Europa y las lógicas de las élites no quieren ver, pero que nosotras como decoloniales pues lo dejamos ver, que es el impacto, digamos, que el colonialismo ha tenido en las vidas humanas al día de hoy en términos de la inferiorización y la negación de su humanidad, ¿no? Hay varias expresiones de esa colonialidad. Por ejemplo, Aníbal Quijano habló de la colonialidad del poder, que tiene que ver fundamentalmente con relaciones sociales de explotación, de dominación, de conflicto, y que se centra fundamentalmente en la economía y la política, aunque todo está relacionado, ¿no? O sea, cómo se construye esta lógica de la dominación de la economía y de la política, y lo podemos ver perfectamente en los proyectos del extractivismo, por ejemplo, en el despojo que está pasando en estos momentos, como también sucedió en 1492. También lo podemos ver en la forma que se organiza la política, en esta lógica de democracia liberal que sencillamente se reparten el poder entre algunos, ¿no? También hay otra forma de esa colonialidad del saber que tiene que ver con la epistemología, con el pensamiento, con la filosofía, la ciencia, las lenguas, los conocimientos. Es decir, ¿cuáles son los conocimientos que han sido validados históricamente? Fundamentalmente han sido del norte, ¿no? Y los conocimientos de aquí, de este lado, con excepción de algunas élites, no han sido reconocidos suficientemente, mucho menos los conocimientos de los pueblos afros, indígenas, campesinos, que todo el tiempo producen conocimiento, producen teoría, pero que no son reconocidas como tal. A lo máximo son materia prima para las tesis y las investigaciones de los blancos y de quienes tienen el poder y el privilegio del saber en este caso. Está también la colonialidad del ser, que empieza desde el momento que empiezan a decirles a los indios si eran humanos o no eran humanos, si tenían alma o no tenían humanos, y luego siguió con los africanos y africanas traídas forzosamente de África, si eran animales o no eran animales, lo cual asumirlos como no suficientemente humanos o no humanos era para justificar la esclavitud, ¿no? Porque quienes se han creído humanos precisamente han sido los blancos colonizadores hasta el día de hoy, ¿no? Preguntémonos cuáles son los grados de humanidad y no humanidad que tienen ciertas personas, afros, mujeres, indígenas, campesinas, populares, etc. O sea, nosotros sí tenemos humanidad. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de humanidad que se nos otorga desde la lógica del poder? Que es bastante poca, diría yo. Y el otro concepto es colonialidad de género, que es propuesto por María Lugones, que ella dice que el género pensado en esta lógica del feminismo blanco, pensar las mujeres dentro del hogar que son débiles, etcétera, es una imposición europea colonial de pensarse a sus propias mujeres y entonces hacer de las hembras que encontraron en estos lugares
hacerla de esa manera. A pesar de que, por ejemplo, una de las cosas que se ha analizado es cómo las esclavizadas, los esclavizados y esclavizadas no tenían género, en el sentido que eran mercancía, era como una mula, era como, ¿no? Todo eso. Solamente la violaban para reproducir esclavos, como máquina de trabajo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí se va explicando a partir de lo que dice María Lugones, cómo el género fue realmente una cuestión que correspondía a los hombres y mujeres blancas, que obviamente luego del proceso de la colonialidad y la patriarcalización, pues eso se va imponiendo y muchos hoy, pues ya saben, son unos machistas, muy patriarcales, racistas, etc. Entonces, hay otras propuestas importantes, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, que es una pensadora boliviana, activista, no le gusta estas posiciones de la opción de colonial. Ella dice que el colonialismo no ha pasado, no se puede hablar de colonialidad y prefiere asumir el concepto de Pablo Casanova de colonialismo interno, diciendo que todavía existen relaciones coloniales en nuestros países. Yo particularmente creo que el concepto de colonialidad o la idea de la colonialidad no descarta que haya colonialismo interno, sencillamente lo que viene a explicar es como hay un patrón de poder que empieza con el colonialismo, que obviamente tiene continuidades y discontinuidades, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que todavía existe el colonialismo interno en nuestros países, ¿no? Y bueno, ya la comunalidad la expliqué, que es una propuesta de Floriberto Díaz, Miche y Jaime Martínez Luna, que no viene de la opción de colonial, pero que es importantísimo entender esas relaciones de cómo se van construyendo las relaciones sociales en las comunidades, que es, por un lado, obviamente muchas comunidades están oprimidas por este capitalismo racista, heterosexista, clasista, ¿no? Pero también hay mucha resistencia y es lo que viene a explicar un poco la comunalidad, ¿no? Bueno, entonces, pasando al otro punto, ¿cuáles son las críticas que hemos hecho? Porque siempre hemos dicho, el feminismo decolonial surge de un lugar de oposición, aunque también de un lugar de propuesta, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Cuáles son las críticas que hemos tenido? Entonces, primero, una crítica a esta lógica del desarrollo, un desarrollo pensado eurocéntricamente, antropocéntricamente, además, una crítica a esto que fue supuestamente una conquista que sucedió en el colonialismo o un encuentro de cultura. Lo que estamos diciendo es, como lo han dicho muchísimos pueblos, ha sido un genocidio, un etnocidio, ¿no? Que instaló el racismo y que instaló la mayoría de los regímenes de poder, ¿no? También criticamos al feminismo pensar que ese patriarcado universal, en el sentido de que es decontextualizado, que asume a todas las mujeres como víctimas, que parece que todos los hombres son nuestros enemigos, lo cual eso no es cierto, sobre todo en nuestros países, donde realmente esas relaciones de género pues, ha sido mucho más complicada y las mujeres no solamente han sido víctimas, ¿no? Y además nos conviene pensar y asumir una serie de cuestiones que también han hecho muchos hombres. Es cierto que la mayoría de nuestros hombres son unos machistas, ¿no? Pero también hay que decir que hay algunos hombres que sí han asumido el trabajo doméstico, muchísimos, sobre todo en los pueblos afros e indígenas, no todos, pero una gran parte, y las mujeres de nuestro pueblo no están en la parte doméstica del hogar, ¿no? Sino que también tienen que hacer trabajo, tanto en el hogar como también fuera, ¿no? Y por eso, entonces, ese concepto de sistema sexo-género que tenemos todas las mujeres compartidas en todos los lugares del mundo, en todos los contextos, tampoco es cierto. Entonces, hay que imbricar precisamente raza, clase, sexualidad, heterosexualidad, contexto específico para ver dónde se da eso. Pero el feminismo blanco nos dijo que todas éramos las víctimas del patriarcado y dentro de ese sistema sexo-género, ¿no? Pensamos que Europa y Estados Unidos ha hecho una genealogía de nuestras historias, ¿no? De nuestras historias como luchadoras, de nuestras historias como pueblos, etcétera, basándose en teorizaciones y pensamientos eurocéntricos. Nosotros decimos que es importante hacer otra genealogía distinta a la de Europa y de Estados Unidos, sin descartar, obviamente, visiones críticas que hayan en estas áreas geográficas, ¿no? Geopolíticas. También pensamos
que si una de las cosas que hizo la colonialidad, la modernidad colonialidad fue segmentarnos, ¿no? Los indios, las mujeres, los afros, y así mismo nosotros hemos hecho las luchas. La mujer por un lado, los indígenas por un lado, los afros por un lado, cosa que viene a reforzar el Estado Nacional, ¿no? Entonces, nosotras decimos, es importante que el sujeto de la lucha, de las luchas, seamos todos y todas. En ese sentido, por ejemplo, el sujeto de lucha del feminismo, ¿tienen que ser solamente las mujeres? Es una pregunta que yo creo que es un debate muy largo al día de hoy, ¿no? Lo que tenemos que hacer es alianza con otro movimiento, o por el contrario, podemos entre los pueblos, sobre todo la gente más subordinada, más jodida de este mundo, hacer un proyecto de liberación, aunque sea en diferentes lugares, que implique la lucha contra el racismo, que implique la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que implique la lucha frente a las políticas neoliberales, que implique la lucha frente al militarismo, es decir, que todos y todas nos comprometamos y hagamos, no solamente de discurso, una lucha frente a estas opresiones, ¿no? Entonces, esa fragmentación del sujeto de la lucha también es una de las críticas que al día de hoy estamos haciendo, a pesar de que en algún momento nos quedamos siendo solamente afro, solamente lesbianas, pensamos que desde el feminismo decolonial estamos haciendo otra propuesta en ese sentido. Criticamos el progreso de la conquista de los derechos de las mujeres, porque obviamente la conquista de los derechos de las mujeres son algunas mujeres que han obtenido algunos de ellos, ¿no? Y también de la democracia, en el sentido de que esta democracia, si bien podría reconocer a algunos afros, indígenas, campesinos, etcétera, esta democracia liberal lo que hace es solamente reconocer, pero no eliminar esas opresiones, ¿no? Criticamos también la dependencia al norte en términos de las teorías, del pensamiento, de las propuestas políticas. Nosotros pensamos que este continente, los pueblos fundamentalmente han tenido teorizaciones súper importantes, categorías, conceptos súper importantes que no le hemos dado importancia, ¿no? y que son exactamente las que explican nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, una crítica que tenemos es a esa dependencia al norte en todo, ¿no? Criticamos también la lógica del desarrollo de la cooperación internacional, que viene a estos países a decir vamos a ayudar, vamos a cooperar, cuando nosotros decimos que esa cooperación internacional tiene dinero porque se lo robó desde 1492 y se hizo central el norte, ¿no? Por tanto, más bien lo que debemos hacer es un movimiento de recuperación y de reparación que tiene Europa con nosotros y nosotras, y también luego Estados Unidos cuando se hizo imperio, ¿no? Por ejemplo, con el bloqueo a Cuba, precisamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer, creo, digamos, como feminista decolonial, que estos son los discursos que tenemos que estar colocando para que se pueda visibilizar las relaciones de poder que históricamente ha tenido el norte, ¿no? Nosotros también cuestionamos esa dependencia a los estados nacionales, pensamos que ahí no es donde se hacen transformaciones sociales, pensamos que el Estado Nacional es una herencia europea, que además en América Latina se ha querido reproducir la misma lógica eurocentrada, y hay que pensar el Estado Nacional en su historicidad y también en cómo se comporta, en mantener, digamos, también estas relaciones racistas, sexistas, heterosexistas, etcétera. Y también su multiculturalismo, eso que decíamos, ¿no? Que solamente nos reconocen por la cultura afro, la cultura indígena, etcétera, pero no acaba con el racismo, no acaba con las políticas neoliberales. Al contrario, la mayoría de los estados nacionales lo que hace es precisamente preservar estas lógicas euronorcéntricas de neoliberales, ¿no? También criticamos esa historia hegemónica que nos dice todavía que nuestra historia de países y naciones se construye a partir de los héroes que han sido blanco mestizo, etcétera. El pueblo casi no aparece por ningún lado, ¿no? Estos caudillos históricos, pero además que nos dijeron que fue un encuentro de cultura lo que ha pasado aquí, que nos sigue diciendo que lo importante es ser letrado, ¿no? Y que eso es lo que te va a permitir, digamos, avanzar en la vida. Entonces hay que construir otra historia, otra memoria, ¿no? Y obviamente lo que ya decía sobre los determinismos, yo creo que es importante empezar no, ya mucha gente empezó, pero digamos continuar con una crítica
a pensar que los negros son así porque es la sangre, porque es las venas, porque tienen un gen. Es decir, esta lógica del determinismo de la raza, ¿no? Hay que seguirlo trabajando, porque mucha gente todavía cree que la raza existe y que las mujeres son así porque la raza existe, porque el sexo existe, porque el género es una cosa natural, porque todo ese tipo de determinismo hay que continuar trabajando lo que sea un asunto material, pero también en las ideologías, en los discursos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, que viene con lo anterior, pues nuestras propuestas, ¿cuáles son? Reinterpretar la historia hegemónica. No fue una colonización, perdón, no fue un encuentro de cultura, fue una colonización, fue un saqueo, fue un genocidio, fue un despojo, versus a esta lógica de que fue descubrimiento y conquista, ¿no? Nuestra propuesta también es revisar ese feminismo hegemónico y la propuesta de las izquierdas, que son en su mayoría eurocentradas, pensando que existe solamente la mujer. La izquierda, por ejemplo, se centra mucho en que es fundamentalmente la clase y únicamente la clase y que es y después lo otro que hay que combatir, ¿no? Y las políticas capitalistas. Nosotros pensamos, y eso es una apuesta del feminismo negro, como ya vimos, que las opresiones surgieron todas igual, todas al mismo momento, más bien, aunque tienen expresiones distintas, y desde el momento de la colonización, y se expresan hoy de manera articulada. No se puede luchar contra el capitalismo si usted no lucha contra el racismo, si usted no lucha contra la violencia hacia las mujeres, si usted no lucha contra las lógicas heterosexistas, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es precisamente pensar cómo se dan esas implicaciones de las opresiones para poder entonces hacer un proyecto común en ese sentido. Esto implica además que el feminismo decolonial se basa en crear pensamiento, pero a la vez práctica política. No hacemos una separación que es el pensamiento por un lado, que es la práctica política, sino que la práctica política produce pensamiento y el pensamiento también produce prácticas políticas, que además tiene que ser construida en comunidad, no tiene que ser la comunidad rural, pero sí trabajada en comunidad, construida en comunidad y en movimientos políticos. Además, hay que rescatar otras prácticas, como por ejemplo el arte, de lo cual voy a hablar en algunos momentos, ¿no? Tiene que ser, seguimos proponiendo, retomando nuestra propia experiencia como autónomos, la autonomía y la autogestión para el accionar político. Como ya decía, tenemos que ser sujetos múltiples de las luchas políticas, ¿no? En función de proyectos políticos, no tanto de identidades, no es las mujeres, no es los afros, no es los indígenas, sino cuál es el proyecto político que todas y todas tenemos y cómo lo trabajamos conjuntamente, ¿no? Hay que retomar también otras visiones como la comunalidad, lo común frente a la lógica individualista de este capitalismo neoliberal, retomar muchas formas de la colectividad, retomar la palabra, cuáles son las alternativas que hay frente a este neoliberalismo, ¿no? Que vienen desde la autonomía, de la autogestión, que vienen desde las redes de apoyo, desde la soberanía alimentaria, con otras ontologías que son relacionales, que el río es tan importante como el ser humano, la montaña es tan importante como el ser humano, el perrito, el gato, es decir, cómo hay que evitar digamos, una visión antropocéntrica que nos acostumbró también esta lógica eurocéntrica, ¿no? Y obviamente todo eso no se da en las esferas institucionales, ni se da en el Estado, ni se da en las universidades, ni se da en los estados, ni en los partidos políticos. Más allá que, por ejemplo, en las universidades podamos centrar algunas teorías críticas, que eso es lo que nos corresponde a la gente que estamos dando clases, que somos críticas, o sea, tratar de moverle la cabeza a la gente, pero esa acción decolonial que implica más cosas no se hace en las universidades, no se hace solamente con una tesis o haciendo un libro, ¿no? Se hace desde la acción política colectiva. Entonces, quería ya en la última parte decir, bueno, el tema del arte, que es un tema importantísimo aquí, y las pedagogías, ¿no? Les cuento que yo durante mucho tiempo fui cantautora en un contexto de República Dominicana donde nací y me crié. Dominicana es un país que comparte con Haití, la isla que sus primeros pobladores le llamaron Haití. Quien le llamó la española fue luego Colón. Y ese fue el primer experimento de la colonización, es decir, ahí se asentaron, ahí nació la primera villa y se dio la primera misa, es decir, a partir de ahí ya se extendió todo a las Américas, ¿no? Por tanto, el Caribe es súper importante en esta modernidad, colonialidad. Y ahí entonces nací yo, me crié, por suerte tuve conciencia
de esta historia, y como cantante, como cantautora, siempre metí el tema de los sistemas de opresión, obviamente no con estas palabras que tengo hoy, ¿no? Pero sí fueron claves, digamos, una conciencia de lo que se estaba dando en mi país, pero también en el mundo entero con las injusticias a nivel general. Entonces, primero lo hice en el Caribe, luego lo hice como migrante, donde he seguido, digamos, haciendo arte desde ese lugar, ¿no? Y ya como migrante, entonces llegué a Colombia en el año 2005, y ahí, que ustedes saben que es una zona de conflicto armado bastante problemática. O sea, Colombia es un país que, así como tiene todo el nivel de creatividad y resistencia del mundo, también tiene los problemas más graves, como por ejemplo el conflicto armado que todavía hoy continúa, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo propongo y fundo lo que es la Batucada La Tremenda Revoltosa, que probablemente ustedes también van a tener un taller con ella. Es una batucada feminista cuyo propósito que nos definimos fue colocar en las calles, a ritmo de tambores, cuerpos y consignas, denuncias y propuestas como una forma creativa de hacer activismo. Y además hemos tenido, digamos, un posicionamiento radical frente a las opresiones que, como el racismo, el heterosexismo, el clasismo, el militarismo y la violencia, pues afectan fundamentalmente a los grupos más con menos privilegios, ¿no? Esos no privilegios de raza, de clase, de sexo, de sexualidad. Entonces, esta fue una manera colectiva que particularmente como migrante yo busqué para poder articular el arte, ya no tanto desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo, ¿no? Esa es una de las experiencias que articula una posición decolonial en el sentido de hacerlo de otra manera, la acción política, como también esa propuesta, digamos, de enfrentarse a todos los sistemas de opresión. Y por último, son las escuelas feministas decoloniales cimarronas que estamos llevando a cabo en República Dominicana, pero que también estamos llevando a cabo en otros lugares de esta Via Yala, ¿no? Nosotros decimos que esto es un proyecto decolonial cimarrón de liberación, porque lo que hacemos y la metodología fundamentalmente es a través del arte, a través de la creación, el teatro, la música, el video, los documentales, la pintura, la fotografía, ¿no? Con jóvenes, ¿no? Niños, niñas también, de comunidades que son cimarronas, es decir, que están en resistencia desde 1492, pero que son afectadas por estos sistemas capitalistas, neocoloniales, neoliberales, están afectadas también por el racismo, donde hay una negación de la negritud. Lo que hacemos es fundamentalmente que la gente se reconozca como parte de esa comunidad, de manera más consciente, aunque lo hacen todos los días. Lo que tratamos es de traer esos conocimientos precisamente y también enorgullecernos de esa negritud a través de las diferentes expresiones. También, por ejemplo, trabajamos el tema de la alimentación. Entonces, con este proyecto, lo que nosotros hacemos es reconocer esos conocimientos otros que ya existen en las comunidades para la construcción de una memoria distinta, ¿no? Donde eso implica que la gente rescate su dignidad, no que se vea fea en un espejo porque es negra, porque tiene la nariz más grande, etcétera, ¿no? Pero además esa dignidad de, por ejemplo, la unión entre los pueblos de Haití y República Dominicana es una de nuestras prioridades fundamentales, trabajar en estas, que trabajamos, digamos, en estas escuelas, ¿no? En ese sentido conectamos las emociones, las historias, los sueños, las utopías con la ancestralidad, que ha sido tan importante desde la espiritualidad, pero también desde la gente más vieja, que tienen una serie de conocimientos comunitarios y de la vida y la reproducción de la vida. Nosotros descentramos la escritura, ya casi no escribimos, ¿no? Hacemos todo de la creación desde el cuerpo, evitamos la jerarquía, construimos colectivamente para cuestionar los cimientos mismos de esa modernidad, colonialidad que ya yo expliqué. Proponemos y experimentamos y creamos representaciones, creaciones, pensamientos, discursos y prácticas anticoloniales y decoloniales desde un lugar geopolítico particular como el Via Yala, y particularmente como es el Caribe, y particularmente como es Dominicana, y particularmente también como es Haití, porque también tenemos compañeras y compañeros desde Haití para precisamente estrechar lazos que no han roto. La colonización rompió y las élites posteriores criollas han roto los lazos entre estos dos pueblos. Por tanto, se trata de una
práctica pedagógica decolonial que parte de los conocimientos comunitarios y colectivos, el sentir, el experimentar, fuera de esa estética colonial, que esta propuesta, digamos, pedagógica sigue construyendo una construcción de memoria y una percepción de mundo de otro modo, no como nos dijeron que deberían hacer, ¿no? Que tiene que ser decolonial, cimarrón y de liberación. Entonces, esas son tres de las apuestas que le he presentado como proyectos concretos que hemos trabajado desde lo decolonial. En algún momento casi no lo llamábamos así, hoy cada vez se está asumiendo más esta propuesta. Y bueno, espero que hayan disfrutado, explicado, o sea, que hayan entendido, me haya dado yo a entender. Ojalá que la próxima vez sea presencial en Cuba. Agradezco muchísimo toda su atención y le mando muchos abrazos.